Es un tema que pocas veces se trata, de hecho públicamente, inclusive dentro de los grupos sociales donde nos manejamos. Si resulta que alguien está viviendo esto, se tapa el sol con un dedo, no se dice, o se cae simplemente en esta complicidad de yo lo sé, pero a mí no me importa y yo no me puedo meter en la vida de otros. Está con nosotros el médico psicoanalista. La pregunta es, ¿qué hacer si se descubre que tu esposo es homosexual? Una vez teniendo una vida en familia, no solamente que sea tu pareja, sino el padre de tus hijos, con toda una estructura irrompible aparentemente a la redonda, y que si descubres una cosa así, pues evidentemente todo se va o aparentemente a un barranco, ¿no? ¿Es frecuente, Fernando? Sería la primera pregunta. ¿Es frecuente encontrar que los esposos son homosexuales? Fer, un placer como siempre estar contigo. Efectivamente el tema es sumamente delicado, no solamente en el ámbito de nuestra sociedad, es un tema que se trata poco, es también un tema que en la clínica tampoco se trata. Es un tema que tiene tantas aristas que nadie queda satisfecho con ninguna reflexión, con ninguna opinión. Es donde impera más bien la experiencia clínica de nosotros, la que nos guía qué hacer. ¿Qué tan frecuente está siendo en este momento? Mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que en este momento están en el rango de edad de entre los 40 y los 60 años. Es decir, provienen de matrimonios y de formaciones que eran, de formaciones familiares que eran muy conservadoras, en donde las distintas colocaciones, las distintas inclinaciones o preferencias de la sexualidad o costumbres de la sexualidad eran brutalmente reprimidas y tenían que ser conservadas a toda costa dentro de una línea de sobriedad, de elegancia, de discreción, es decir, de represión brutal. Y en este momento, cuando nuestra sociedad y en general el mundo empieza a tener mayor apertura, aunque no en todos lados, por supuesto, cierta apertura y tal vez tolerancia, y este término yo lo uso siempre con mucho cuidado, porque tolerancia es, te voy a aguantar aunque me caigas mal, te voy a aguantar aunque no comparta contigo la opinión, pero nunca te voy a aceptar. Entonces, esta idea de como de coparticipar de las distintas ubicaciones de la sexualidad no está dando buenos resultados, y sí, en cambio, está creando ciertos problemas. ¿Qué hacer? Primero, no entrar en pánico. Segundo, no intentar envenenar a la pareja. Tercero, ¿Lo dices en serio? Lo estoy diciendo en serio. Tercero, o sea, no... sí, perdón, sí, clínicamente te has topado con esos pocos casos que se destapan finalmente en consulta, que puede suceder una situación así. Sí, con tentativas francas de dañar a la pareja, bien se trate de hombre o de mujeres. Curiosamente es más frecuente los casos de varones que reconocen su sexualidad oculta o sus costumbres de sexualidad oculta, son menos las mujeres, porque de alguna manera el mercado, y lo digo tal cual, el mercado de la sexualidad contemporánea tolera muy bien las relaciones lésbico-emocionales más que las de varones. Y en tercer lugar, evitar a toda costa el ampararse en pensamientos de carácter religioso, mágico, místico o de explicaciones esotéricas, porque esas no conducen más que a la angustia y al sentimiento de culpabilidad. Aquí sí es fundamental la intervención de un terapeuta ampliamente formado en el tema, porque no se trata de reconvertir a nadie en lo que supuestamente era. O curar, pues si no es gripe, ¿no? Exactamente, durante 20 o 30 años de matrimonio, sino de lo que se trata es de compartir. Porque, al menos desde mi perspectiva muy personal, si has amado a alguien, el que se vista de verde, de blanco, de rojo o de azul, el que se acueste con fulano, perengano, sutano, animal, hombre, mujer, animal o quimera, es un asunto que siempre hay que discutir,
porque creo que alguna vez lo amé, y si sostuve una vida amorosa durante 10, 15, 20 años, quiere decir que puedo hablar con él o con ella y podemos llegar de alguna manera a un acuerdo. Y se hizo el silencio. Y se hizo el silencio, porque si estamos hablando que en la clínica difícilmente sale una cuestión así, si estamos hablando que en los grupos sociales normalmente no se habla del tema, ¿cómo enfrentar? ¿Qué herramientas necesitas tener para entonces decir, te acepto, lo abrimos o no lo abrimos, y llegar a un acuerdo mutuo? Para quienes nos esté escuchando en este momento, para quienes están en ¿Qué tal, Fernanda?, lo que dices pues sería como lo más sano, el que llegues a un acuerdo. Pero no lo más frecuente. ¿Pero se puede llegar a un acuerdo? ¿O el acuerdo también es el silencio, Fernando? El acuerdo es la complicidad por principio de cuentas. Si durante 20 años nunca me lo dijiste, yo nunca te lo pregunté y nadie se dio cuenta, ¿por qué ahora no puedes mantenerlo así, en sigilo? Puedes hacer hasta cierto punto cosas que aprenda yo a tolerar. Habrá otras que no. Pero todo depende, insisto, del grado de amor que legítimamente se haya tenido durante el tiempo de pareja. Porque de lo contrario, quiere decir que hubo un estafador profesional a lo largo de toda mi vida sentimental, y yo fui el ingenuo más grande de este planeta que se lo creí. Y ahí sí hay un severísimo problema. Pero punto y seguido. Nada más que hay que aclarar ciertas cosas. Hay una extraña tentativa, y lo digo con absoluto respeto, que quede totalmente subrayado, de que cuando hablamos de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales, el asunto se nos está volviendo verdaderamente complicado. No es tan fácil como una descripción clínica o una descripción social qué corresponde a qué y cuál es el objeto de amor de cada una de estas posiciones. Quizá las más claras puedan ser la lésbica, la homosexual varonil, la bisexualidad y la heterosexualidad, que por cierto parece ser que está quedando en los últimos récords de frecuencia, porque de alguna manera cada vez hay mayor publicidad sobre esta idea de tolerancia o de inserción a nuestra sociedad de pleno derecho y goce, cosa que no estoy negando ni criticando ni nada que se le parezca. Lo único que estoy diciendo es que el resto del mundo no tenemos suficiente información, apenas tenemos escasos 25 años que nos vemos enfrentados a estas situaciones, y las parejas en donde uno de los miembros, si no es que los dos, descubren que ahora sí pueden practicar esa colocación sexual que han tenido que mantener bajo el agua durante muchos años. Es devastador para mucha gente, porque lo que sí me parece en este sentido, y lo que escucho a la redonda, es encontrarme a mi mujer con un hombre sería devastador, pero encontrármela con una mujer sería determinante. Lo mismo hacia el hombre. Tienes razón en decir que llevamos 25 años y que en años recientes, como que hablar de estos temas desde un lugar discriminativo, pues te puede llevar a la cárcel, ¿no? Efectivamente. Te puede llevar a ser señalado y vapuleado y aplastado e insultado y violentado por tu postura. Pero la mayor parte de las personas todavía, porque a veces nos vemos mucho el ombligo y vemos estas grandes ciudades, pero en la mayor parte del país, México, no hay una aceptación hacia los homosexuales. No hay aceptación a nada diferente. Es decir, los mexicanos, por algún fenómeno histórico, somos absoluta y totalmente intolerantes a la diferencia. Lo que no se parezca a mí, lo que no viva como yo, lo que no piense como yo, está fuera de la norma y tiene que ser repudiado porque amenaza mi tranquilidad y mi estabilidad. Ahora, se entiende que en el tema de la homosexualidad resulta complejo aceptar la propia homosexualidad, pero
Es verdad, Fernando, que los estudios psicoanalíticos refieren a que a más temprana edad la aceptes, sufres menos y te sientes de alguna manera con mayores factores de protección en tu entorno que si fuera a una edad adulta. La respuesta es sí, pero siempre con comillas. ¿Por qué? Porque llegamos a estas situaciones muy particulares que incluso pueden sonar discriminativas. Es decir, una familia cuya educación le ha permitido conocer el mundo, conocer situaciones de distintas colocaciones en todos sentidos. Gente que tiene a la belleza como su búsqueda fundamental en la vida, no solamente la estabilidad económica o de otro tipo o de bienes materiales, sino que busca encontrarse consigo misma y con su familia en un contubernio de belleza y felicidad, las cosas salen muy bien, a veces extraordinariamente bien. Pero en aquellas familias en donde la megalomanía, los trastornos narcisistas de la conducta o el simple desafío al vecino porque tiene algo que yo no tengo y o se lo daño, lo robo o me compro, la envidia en sus últimas consecuencias, las cosas salen realmente catastróficas. Tu teléfono, Fernando Figueroa, para irnos a pausa y regresar, porque apenas estamos empezando a hilvanar, digamos, este tejido, que al cabo es un tejido social y que podríamos hablar desde diversas trincheras, pero si aterrizamos en una sencillez, alguien que nos escucha, que haya descubierto que su marido es homosexual, o que su mujer es lesbiana, son eventos traumáticos que normalmente no se sabe para dónde jalar, pues. Así es. Preguntas, Fernando Figueroa, en relación a la homosexualidad en la edad adulta, en estas parejas que están casadas, que tienen familia, que tienen un círculo de amigos y que de repente a él, al esposo, le empiezan a gustar los hombres, empieza a verse inmiscuido en relaciones homosexuales y a vivir doble vida. No es la casa chica, es la casa con el otro. Que ni nombre tiene, fíjate, por cierto, que ni nombre tiene. ¿Podría ser que el aburrimiento cotidiano, la monotonía dentro de la familia, el cansancio y el hartazgo de siempre lo mismo con tu pareja, mujer, esposa, cónyuge, te lleve a probar cosas nuevas? ¿O es ya algo que traías de antemano que pues de repente brota en algún momento? Es decir, tú no te vas a morir sin que brote, pues, si lo traes. Me dejas sin aliento, realmente sin aliento. Pero me vino a la cabeza dos, para contestarlas así. Mi vida en rosa, la película, un niño que despierta a la conciencia del mundo, ya con una conducta de transexualidad, y La chica danesa, un varón que a través del tiempo tiene que reprimir lo que es y al final descubre que es una de las mujeres más bellas que pudo haber construido un sujeto en sí mismo. Bueno, esto... o sea, existe. Existe, está ahí. El asunto es cómo lo vemos, desde qué perspectiva lo vemos y sobre todo, mira, sé que tal vez esto sea un tanto cuanto hilarante, pero en las tres leyes de la dialéctica de lo cotidiano, la tercera es muy clara. Hay cosas que ni qué. Y lo único que nos queda es trabajar justamente con eso que tenemos enfrente. Porque, repito, retrotraer los buenos tiempos de la Santa Inquisición no creo que sea lo mejor. Entonces, prenderle fuego en hoguera con leña verde no creo que sea un recurso para resolver las cosas al interior de una familia. El agarrarse del chongo y decirse hasta de lo que se va a morir porque se engañó durante 15, 20, 30 años, tampoco va a resolver nada. Es sentarse con todo lo que uno es y con ese par de cosas que a todos siempre andamos aludiendo para hablar de valor, tomamos el toro por los cuernos o por donde sea y vamos a discutirlo en serio.
¿Quieres irte? ¿Quieres formar una nueva pareja? ¿Quieres formar una nueva familia? Se lo tienes que decir a tus hijos y se lo tienes que decir con toda claridad. ¿Quieres seguir viviendo en la represión total y estar oculto como si estuvieras maldito o enfermo de algo extraño? Bueno, cállalo y cállalo para siempre, pero te vas y te vas como si hubieras tenido un accidente mortal y no vuelves a esta casa. Yo no entendería otra manera de decir las cosas, porque de a poquito y de a suavecito, lo único que sucede es que la agonía es eterna. Y aquellas personas que guardan silencio, que cuidan las apariencias, que a costa de lo que sea permanecen, para no lastimarse a sí mismas, para no lastimar a los hijos y para no lastimarse, sobre todo, socialmente. Para unos serán los hombres y mujeres más valientes que se puede encontrar. Para otros serán los hombres y mujeres más desdichadas que uno puede conocer. Ahí, insisto, cada quien sabe cuál es la ruta y cuál es el objetivo, o al menos debería saberlo, que le va a permitir seguir viviendo los próximos 10, 15, 20, 30 años. Pero tiene que recordar algo siempre. El daño a terceros siempre será castigado con el infierno, comillas. En vida. En vida, claro. Porque en la otra, quién sabe. Todo depende de en quién o en qué se quiera creer. Fernando, crecemos mucho con un concepto que es tolerancia a la frustración. Es una belleza. Creo que hasta tendríamos, ¿estás de acuerdo? Tendríamos que hacer un programa sobre tolerancia a la frustración. No le des todo a tus hijos porque tienen que sentir la frustración. Como dice un amigo en palabras más sencillas que se llama Moisés, los niños tienen que tener, hoy en día, no me importa dónde, en el sentido de una sociedad pudiente, hambre y frío. Porque si no tienen hambre y frío, no tienen tolerancia a la frustración. Y no pueden valorar nada. Y no valora nada. Bueno, si se nos pasa de la mano, o más bien si se nos pasa la mano, en función de esa tolerancia a la frustración, no estaremos haciendo en la educación de esos niños a futuro, pues que ellas guarden silencio frente a la homosexualidad de sus parejas y que las parejas también guarden silencio frente a no decir que son homosexuales y que en realidad disfrutan del placer de una vida, de etcétera, etcétera, con otro hombre y no con ella. Sí, efectivamente. Por eso desapareció la materia de civismo de la escolaridad común. ¿Por qué? Porque no se podía grave error seguir sosteniendo una idea que correspondía a una sociedad en donde solo había niños y niñas. En el momento en que se analizaron los contenidos del civismo, uno empezó a entrar en serios conflictos y parece ser que no pudieron resolver el problema de qué hacer con las posiciones religiosas, con las posiciones sexuales, con las posiciones quirúrgicas, con todas las cosas que pero siglo civismo XX y es civismo, ¿no? Debería de ser, civismo es civismo, pero parece ser que no se pudo resolver estas cosas que en otros países se resolvieron. Aunque mira, el caso de Francia a mí me ha resultado verdaderamente desconcertante, en donde yo hubiera pensado que la tolerancia a las distintas posiciones, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo, habría sido aplaudido, resultó ser todo lo contrario. Entonces, yo a veces ya me encuentro con serias dificultades para ubicar lo más justo posible mis elucidaciones, mis opiniones acerca de ciertos asuntos como este, de hasta dónde la clínica me empuja a ver que hay ciertas colocaciones de la sexualidad que están acompañados con trastornos patológicos, esquizoparanoicos o delirantes, en donde un sujeto se sueña con toda una realidad tangible, pero que en realidad es producto solo de un trastorno psíquico y que parece darle sentido a una colocación sexual en particular, o cuando no. O sea, a ver, traduce, Fer. Lo hice a propósito para que no me vayan a apedrear al salir del programa, pero bueno, la transexualidad nos enseñaron en la escuela, en la maestría, como en el doctorado. ¿Trans o homo? Transexualidad nos la enseñaron como un comportamiento delirante, es decir, como un aspecto de la esquizofrenia. Es decir, es un sujeto que se sueña mujer, que se reconoce mujer, pero que está en el cuerpo de un varón y que lo defiende a capa y espada. Yo no estoy atacando esa colocación, lo único que estoy diciendo es que clínicamente hay
una serie de elementos que nos hacen pensar en un trastorno, en ese caso en particular. Y no soy el único, todos los clínicos tenemos ese conflicto. Cuando se nos pide entrevistar a un candidato potencial para la intervención quirúrgica de ablactación de los genitales y de reconstrucción de genitales nuevos, el asunto es, a ver, ¿qué es lo que el sujeto debe tener en claro? Que está viviendo en un mundo delirante en donde todo es producto de su imaginación, deseo y demanda, o que efectivamente existe una construcción política, social, religiosa y familiar que le da sentido a una nueva colocación sexual. Eso en la homosexualidad no aplica. No, eso en la homosexualidad no aplica, que quede bien claro, no aplica. Solamente en este caso. Y no sabemos qué sucede con la transgeneridad y la intersexualidad. No lo sabemos, o el intergénero. No es el común denominador. No, no es el común denominador. Pero si estás encontrando un crecimiento, digamos, en número de pacientes que eran marido y mujer y que el esposo resulta que tiene relaciones homosexuales. Sí, y que va más allá, que se vive como mujer. Tengo un caso muy sui generis en donde después del reconocimiento primero como cierta homosexualidad, no del todo, después como travestismo, pero no del todo, y después como transexualidad, pero no del todo, porque nunca llegó a la ablactación, resulta que el paciente, después de tratarlo casi un año, el objetivo, y lo voy a comentar con absoluto respeto, el objetivo era llegar a ser mujer de pleno, porque su gusto eran las mujeres. A ver. Así movimos la cabeza. ¿Qué dijo? Un varón... pero un varón estaba casado con una mujer y entonces le gustaban las mujeres. Sí, pero este no. Este es un varón, un jovencito, que empieza su historial primero como homosexual, ¿sí? No del todo, después como travesti, ¿sí? No del todo, después como transexual, no del todo. Para acabar en transexual pleno, con ablactación de genitales masculinos y reconstrucción de genitales femeninos, porque su pasión eran las mujeres. A ver, ¿pero que no estaba con una mujer? ¿O se está con una mujer desde otra parte? Desde otra forma en el cuerpo. Probablemente, pero ella, su idea era ser lesbiana. No me gusta estar con una mujer si tengo un pene. Pero me gusta estar con una mujer si no tengo pene y tengo senos. Y soy mujer. Que quede claro, y soy mujer. Ahí no hay discusión. No soy un varón al que se le mutilaron los genitales masculinos y ahora me inauguro como mujer. No, toda la vida fui toda una mujer. Solamente que en el cuerpo equivocado. La operación me quita lo que la naturaleza me dio equivocadamente, me da el pleno goce de mujer para poder ser lesbiana absoluta. Perdón, ustedes me dirán, a ver, doctor, o lo está inventando o de plano se lo sacó de la manga. No, por eso me quedé, porque me quedé igual que cuando me lo comentaron en una reunión, porque es alguien cercano a alguien que conozco. Y dije, a ver, y le seguí dando vueltas hasta que mi cerebro textualmente no entendió. O sea, ¿cómo? Es como si luego soy hombre, me gustan los hombres, pero luego quiero tener senos y no tener un pene para estar con un hombre, porque se me hace, no comprendo mentalmente o es un tema de identidad, pero entonces, ¿cómo se manifiesta? O sea, ¿qué eres al fin? Esa identidad es identidad delirante. Y ahí es donde los clínicos nos quedamos a la mitad del camino. ¿No están preparados? No podemos precisar si se trata de una patología delirante, es decir, esquizoparanoide, porque hay un contexto de persecución tremendo y de delirio, o se trata de una legítima, y aquí lo voy a decir como lo dicen los clínicos de este asunto, feminización del cerebro por cierta forma de conformarse intrauterinamente. Parece ser...
Es que no, bueno, pues entiendo menos. Ay, perdón. Pero es que así estamos todos aquí con cara de ¿qué? ¿Cómo? hay artículos que han demostrado que ciertas cargas entre hormonas masculinas y femeninas durante la formación del feto pueden determinar, y de hecho determinan, la masculinización cerebral o la feminización independientemente del genoma que tenga, es decir, si sean niños si es o niño sean niña niñas. y dónde se desarrolla. Exactamente. Entonces, hay feminización y ese cerebro de un varón tiende a buscar comportamientos, a copiar comportamientos, a desarrollarse como lo haría una niña. O bien una niña que se masculinizó cerebralmente durante la gestación, que tiende a jugar con carritos, a jugar luchitas, a jugar más bien como un varoncito, y que estos son los antecedentes que tomamos en cuenta cuando se trata de transexualidad. Pero psicoanalista, quiero poner el siguiente escenario. Puede existir un hombre casado, una mujer casada, que en circunstancias de su vida tiene una relación sexual con personas o una persona o varias veces de su mismo género, pero no quieren vivir con esas personas. Es, digamos, la calentura del momento, que pues si ya estamos en estas, pues ya lo que me toque, pues. Pero eso es distinto a querer formar una vida con esa persona, amanecer con ese hombre, si eres hombre, convivir, crecer, compartir vida, etcétera. ¿Eso sucede en los matrimonios? Sí, y se llama swinger. Es decir, cuando... Pero eso es juntos, ¿no? Sí, pero al estar juntos, empiezan a descubrir que hay anatomías que les estaban vedados a ellas como a ellos y prueban. Algunos corroboran que esa parte anatómica no es de su gusto y otros descubren que esa parte anatómica, que es la misma que la de ellos o de ellas, les causa placer. Y entonces, cada vez que hay oportunidad en el ambiente de compartir parejas, lo experimentan y aquí no ha pasado nada. Y efectivamente, no ha pasado nada. El problema es que cuando llegan a casa y tienen sus propias relaciones sexuales, descubren que ahora algo les falta. Y ahí es donde empezamos con problemas. ¿Tienes idea de qué porcentaje de mujeres, hombres? Yo sé que es una pregunta bastante difícil. Espeluznante. Espeluznante, pero el otro día me decía una colega tuya, hoy por hoy se puede afirmar que los adolescentes, aunque sea una vez en su vida, han probado la marihuana. Y lo cual digo, estudio según, y pues que me los va sacando según quién, y pues que sí. Entonces, bueno, pensar eso en relación a nuestros hijos, unos la prueban una vez, no la vuelven a tocar. Y otros pues de ahí se siguen y arrancan en otros lares, en otras drogas, brincan a otras drogas quizá. ¿Qué porcentaje de mujeres han tenido un encuentro con una mujer y de hombres con un hombre, que al cabo es eso, un encuentro fortuito, gozoso, y que no vuelve a suceder? Y que acaban en matrimonio, con los hijos, y que eso no es tema de conversación. Digamos, después de 20 y tantos años de atención clínica, en los primeros 10, nada de esto llegaba al consultorio. Y pocas veces se hablaba, y mucho menos que nos invitaran a decir algo al respecto. Los siguientes 10 empezó a crecer y a crecer. Y ahora, digamos, con una frecuencia inusitada que podría decirte que por lo menos ha crecido en un 30%, llegan madres que me hablan infartadas porque su hijo les dijo: mamá, quiero decirte que soy homosexual. Tienen 13, 14, 15, 16, 17 años y tengo un amiguito, quiero que lo conozcas, te lo quiero presentar, y las madres vienen corriendo prácticamente a hacer... a buscar un ensalmo que las cure, ¿no? Porque el problema no es lo que les dijo el hijo, sino cómo ellas se lo van a decir al papá antes de que se convierta en una tragedia. Pero curiosamente niñas no.
parece ser que el que una niña tenga distintas maneras de relacionarse íntimamente con otra niña no tiene ningún problema, es hasta sexy. Y el caso de los varones, no, ahí se convierte en un problema. ¿Y si son homosexuales? Lo que yo me he encontrado es que es 50 y 50. 50% no, es homosexualidad reactiva, es producto de una moda, de una pose, de una exploración transitoria, en el menor de los casos, pero básicamente es una pose, y el otro 50% inician en la búsqueda de satisfacción en el mismo sexo, sin llegar a consumar más allá de lo que un adulto podría preguntarse. Ahora, en el caso de adultos que van de los 20 a los 40, Fernanda, el 50% de varones tiene experiencias intencionales homosexuales, no se reconoce como tal, pero le encanta. Y lo repite una y otra vez, estando casado, con hijos y demás. Y de 40 en adelante viene este silencio y es una bomba que no implota, explota. Que no, así es, efectivamente. Se dan cuenta en el cementerio. A veces, ¿no? Cuando llega la pareja, cuando ¿no? se encuentra la y pareja dice, pues él fue el amor de mi vida, te conozco, esposa, hijos, me llamo Juan. Así es, así es. Tenderá entonces esto, por lo que narras, que pues irá increciendo. Así pareciera, porque cada vez es más frecuente las consultas al respecto. ¿Y encuentras algún motivo de por qué el increchento? Sí encuentro dos motivos fundamentales. Uno, este aspecto desinhibitorio de la conducta sexual en todos nosotros, que ahora podemos hablar, practicar y hacer lo que antes era de moral y muy malas costumbres. Entonces ahora se pueden hablar, se puede decir, se puede practicar, se puede discutir y llegar a un acuerdo y todos contentos, y bueno, lo único que sucede es, mira, ya viste, tu amigo que era pues así, que todos pensábamos que era atleta y lo demás, nos está resultando como muy exótico. ¿Y qué? Pues tu amiga está todavía peor, mira con quién vino, viene con la amiga que tanto querías. Ok, aquí no ha pasado nada y simplemente es una situación de fiesta, de reunión, y bueno, ya veremos después. Y no pasa a más. Cosa que antes habría sido una tragedia política, social, religiosa y de todo tipo, y todo el mundo condenado al infierno. Excomulgados. Excomulgados, que es la costumbre, ¿no? Fernando, si a edad más avanzada se acepta, se descubre que tu esposo es homosexual o tu esposa es lesbiana, ¿el impacto sobre los hijos depende de la edad de los hijos? Sí, depende. ¿Cuándo impacta más, cuándo impacta menos? Impacta más entre los 18 y 25, 30 años. Una, porque hay todo un mundo social al que no se le puede explicar lo que acaban de descubrir. Otra, porque ellos mismos tienen el mismo problema. Y entonces, ¿cómo problema? Es decir, perdón por usar el término, perdón, que tienen la misma situación. Es decir, donde papá descubrió que tiene un amigo a quien ama, resulta con que su hijo mayor, el de en medio o el más pequeño, también. Entonces los hijos reaccionan con mucha fuerza, con mucha violencia, porque tratan de encubrirse a sí mismos, porque entonces se va a volver un lío triplicado, porque ahora va a ser discutir con papá de adivina, yo también comparto el mismo lío que tú, y cómo le digo a mi mamá de que tú y yo estamos en las mismas. ¿Y? No suele terminar bien. Es el segmento donde hay mayor repudio a este tipo de situaciones. En los otros extremos es bastante menor. En el caso de las hijas, en donde la mamá resultara lesbiana, ¿también tendrían tendencia a...? No. Curiosamente, ahí es, ay, mijita, qué linda. Bueno, se te va a pasar. Bueno, no te preocupes, esto es tu gran amiga, ¿cierto? Sí, está bien, entonces no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el asunto de la penetración es determinante para la aceptación de una conducta o de la otra. Sí, ya sé lo que estás pensando, como yo también lo pensé. Cada quien se pone lo que quiere para hacer lo que quiere. Exacto. Pero en el imaginario... Pues en ambos casos hay penetración. Así es, pero en el imaginario es distinto. Entonces se está más tranquilo. O sea, si hay mentalmente un distinto en tengo yo algo que puedo
penetrar en ti a no lo tengo físicamente? Es sexy. ¿Es neta? Lamentablemente sí. E incluso creo que muchos de tus radioescuchas van a compartir conmigo la experiencia. En los andenes del metro vemos dos tipos de jóvenes homosexuales. Los bien vestidos, los bien paridos, los bien educados, que inmediatamente que son físicamente atractivos y que inmediatamente son asociados con que sexys. Y aquellos que están mal vestidos, que son chaparritos, que tienen un somatotipo muy poco atractivo, de qué asco. Y eso lo he escuchado en más de una vez. A ver, me estás diciendo que si resulta que el marido es guapo, atractivo, seductor... Y su pareja también. Y se mete con un hombre que también tiene las mismas, ¿para uno es sexy? Sí. ¿La esposa? Sí. Como para el resto del mundo. Pero si resulta... ¿Y lo mismo si la esposa tiene un forro de mujer al lado? No, ahí sí no es importante. Las comadres no tienen ese problema. No te quedes callada porque me asustas. No, es que me encantó cómo señalas las comadres. Y te voy a decir, la mayor parte de las personas que estamos ahorita escuchando, ¿qué tal Fernanda? Cuando éramos niñas, no era mal visto dormir con amigas. Y si se metían 4 en una cama, menos, pues Menos. hasta no había bronca. No, y tomarse de la mano tampoco. No. Y besarse. Y besarse tampoco. Ayudarse a maquillar menos. Prestarse Pero los niños vestidos. dormían separados. Pero ahí sí, porque el primero que hiciera un intento de algo más que darse la mano en el saludo, se volvía un lío. Y cuando se dormía con los amigos, era bajo la supervisión de tú en esa cama y tú en la Por eso otra. no podían o dormir en el juntos. sofá. Pero siempre con la barda de alambre de púas en medio. ¿Eso hoy reventó? Sí. Es decir, ¿eso hoy dio un giro de 180 grados? Así pareciera ser. Un tanto por como otras circunstancias. Los padres de quienes están experimentando estos cambios son padres que empezaron a cambiar desde que ellos eran adolescentes, que el discurso fue cambiando y por consiguiente la manera de percibir estas cosas y que ahora, bueno, de alguna manera lo dicen. Mientras estés feliz, estés satisfecho, no te produzca daño, adelante, es tu vida. Pero siempre recuerda que lo más importante, lo único que no puedes perder es el estilo. La mayor parte de mamás y papás que estamos escuchando, ¿qué tal Fernanda? Hemos pensado que nuestro hijo es homosexual y nuestra hija es lesbiana. Sí. ¿Y eso es natural? Sí. En estos momentos, sí. Sí, porque cada vez tenemos más información, estamos más familiarizados de ese tipo de cosas. Y entonces creemos, o empezamos a creer, que nuestra familia no es distinta, no tiene factores especiales de protección y que puede pasar. ¿Y qué se hace con ese pensamiento? Aquí sí es fundamental acudir a un terapeuta para poderlo analizar en la justa medida y con todas las involucraciones bien manejadas. Hacerlo con las amigas, con los familiares, con el confesor, no es exactamente la recomendación. Hablando de las mujeres casadas, que al cabo los maridos resultan tener una relación homosexual, ellos hacen evidente en detalles, no llegan y les dicen, sácatelas, ahí te va la historia. Sino, es que la cara de Fernando ahora es la que yo puse hace rato. Marcan signos, muestran, o al contrario, como el hombre infiel, que oculta y se vuelve lo más cuidadoso para que no sea detectado. Ambas cosas. Están desde los que empiezan a dejar el rastro de prendas de todo tipo y que sirven para el señuelo de quién es esta ropa interior femenina, y entonces el marido tranquilamente dice, mía, tope donde tope. O Mía, yo me la pongo. Mía, no, nada más es mía, y bueno, hay que cada quien piense lo que quiera. Y se empiezan a meter en una espiral de complejidades y de consecuencias que, bueno, a veces salen bien, a veces salen muy mal.
Otros están completamente cerrados al asunto y entonces buscan a un tercero que los descubra accidentalmente. Y entonces, por ejemplo, es decir, un amigo muy íntimo con el que no tiene ninguna otra relación y que de repente promuevan una reunión en la que parece que se emborrachan y el amigo le suelta la frase de, oye, ¿y dónde está tu novio? Y entonces la esposa voltea a ver a los dos y se empieza a imaginar de todo. A la mañana siguiente, cuando es, ¿qué dijiste? ¿Qué hiciste? Entonces el otro entra en pánico, todo esto actuado, le dice, pues es que tengo algo que decirte. Obviamente el amigo, como el mensajero, es asesinado. El caso es que para todos estos escenarios posibles, pues lo que estoy entendiendo es que por las caras que vamos poniendo, los silencios, pues no tenemos las herramientas, Fer. No. No tenemos las herramientas para afrontar absolutamente. No, y lo peor es que legalmente tampoco. O sea, no está claro la reasignación de sexo, la reasignación civil de nombre y demás, no lo hay. O sea, estamos perdidos. Se está avanzando, sí, por supuesto, a partir de los grupos LGTB, pero esto no es suficiente, porque el resto nos encontramos absolutamente desinformados y cuando buscamos información en la red nos encontramos tanto la parte diabólica como la parte benévola. Entonces no nos queda mucho para dónde hacernos. Última pregunta por tiempo, Fer. Hay un tío en mi familia que es homosexual, convivimos mucho con él. ¿Eso le puede afectar a mis hijos? Es una pregunta que cae en el terreno de la incertidumbre. Es probable que sí, es probable que no. Todo dependerá de las circunstancias en las que ese tío se presente a ellos y explique cuál es su posición, o que la siga encubriendo y un día alguien la descubra y se vuelva un gran lío. El teléfono de Fernando, 5604-9848. Fernando Figueroa, gracias. Regresa, por favor, hay mucho que platicar en este tema. Para unos es devastador, para otros es la puerta del paraíso, dependiendo de la óptica. El tema es con lo que yo me quedo hoy es de verdad con las pocas herramientas que se tienen, o sea, con el poco conocimiento y lo sordos y ciegos que por momentos queremos ser ante determinadas circunstancias. Bueno, me sorprende ver quienes son homosexuales que acaban casados y salen en las portadas de las revistas amorosas de este país y al año y medio cargando un bebé cuando tú, pues si lo viste pues con tus amigos. Así es. ¿Y eso se quita? No tengo la más remota idea, porque todavía no he llegado, no he tenido pacientes en esa circunstancia. Pero sí, no es gripe, Fer. Lo sé, pero si yo dijera algo en esa temática, estaría inventando. O estaría haciendo eco de lecturas que no tienen sentido. Pero se pueden hacer esos tratos. Sí, por supuesto, por supuesto. Y se hacen. Como se está haciendo para los embarazos por encargo en parejas heterosexuales. Hay mucho que discutir al respecto. No, pues vuelve pronto. Gracias, Fer. Gracias. ¿Tú con qué te quedas, Fer? Yo con qué me quedo con un tremor espantoso, con un temblor terrible por algo que tú señalaste y que yo reitero igual que tú. Muchos de los términos que usamos pueden costarme ser lapidado al salir, pero fueron dichos con todo respeto, sí, y porque el lenguaje no nos da para más. Y creo que, insisto, me quedo con ese desazón de que en este país no contamos con el material, la información y la experiencia. Un estudio Kinsey nos vendría muy bien, pero eso en este país nunca sucederá. Gracias, Fer.